La presentación que me corresponde a mí en trabajos que hemos efectuado en conjunto con el ICH es de conceptos asociados a los pavimentos de losa corta. En realidad, lo que voy a presentar en realidad es la base y el fundamento de la metodología de diseño que se debiera utilizar en una losa corta, sin apellido, que en esencia es la misma metodología general que debiera usarse en el diseño de un pavimento de hormigón, tal cual lo explicó el profesor Kasanovich. Esa foto en realidad no es muy representativa del comportamiento real de los pavimentos de hormigón, pero muestra un pavimento en su estado de falla, en su estado, digamos, casi de colapso. Como muy bien se indicó hoy día en la mañana, en los métodos de diseño de pavimento de hormigón no existe claramente definido cuál es el concepto de falla. Por lo tanto, si nosotros queremos pensar en desarrollar un método de diseño o utilizar uno, tenemos que tener claramente definido qué se entiende por falla. En realidad, ese pavimento está totalmente agrietado, con todo tipo de grietas, longitudinales, transversales. Se echan de menos un poco las grietas de esquina que también se producen en los pavimentos de hormigón, pero está operativo. Es un pavimento de la zona de Chiloé y no tiene berma, como está acá, con acumulación de agua, y evidentemente que muestra una estructura con un sistema de drenaje deficiente que evidentemente influye en el comportamiento del mismo. Aquí se aprecia otra imagen de otra foto de otro tipo de pavimento, donde aquí se aprecia claramente un sistema de losas muy pequeñas que podrían definirse casi como palmetas o losetas. Hay algunas evidentemente que muestran un agrietamiento total y hundimiento de trozo, y estos son losas más grandes que son delgadas, de bajo espesor, donde muestra claramente una predominancia de grietas longitudinales, que es por donde transitan las huellas de la rueda de los vehículos. Curiosamente, este pavimento, que es de la zona de Chinquihue, Puerto Montt, tampoco presenta berma pavimentada, presenta berma granular. Aquí las grietas se ven saltadas o desconchadas, y aquí las juntas longitudinales y transversales se aprecian en términos generales bastante bien, sin daño. El objetivo fundamental de mostrar estas dos fotos es para mostrar cuáles son los deterioros que se producen en los pavimentos de hormigón. Porque si uno diseña un pavimento de hormigón, evidentemente que la opinión final la da el usuario. El usuario te dirá si el pavimento está bien, está mal. Existirán ciertas reglas o ciertas condiciones de lisura o textura superficial, pero evidentemente que todo lo que tiene que ver con la parte funcional del pavimento estará bien o mal dependiendo de los deterioros que se produzcan. Si en este pavimento o en el anterior no tuviéramos esa grieta, el pavimento estaría perfectamente bien y funcional. Pero como existen esas grietas, nuestra misión es implementar una tecnología o metodología para poder obtener las dimensiones de las losas adecuadas, de manera que esos deterioros se produzcan en el minuto que nosotros queramos que sea. Si estamos diseñando un pavimento para 20 años, la idea es que esos deterioros se produzcan en el nivel que se requiera, porque no está claramente definido la falla, se produzca en ese periodo. Y no que tengamos dos pistas, por ejemplo, en una autopista de 4 vías, que la pista interior tenga el mismo espesor que la pista exterior, y la pista interior está sobredimensionada por el nivel de tránsito. Por lo tanto, la pista interior va a durar mucho más que la exterior. Ahí hay otra foto de un pavimento de hormigón que este fue diseñado como pavimento de losa corta, el otro era de un tramo experimental, y este es del tramo que está en la ruta 60, en Cuesta del Cristo Redentor. Ahí está atrás el Hotel Portillo. Y este pavimento, si bien es cierto, muestra y tiene algunas reposiciones de losa, se encuentra bastante bien. Sin embargo, las juntas, tal como dijo Juan Pablo, no se encuentran selladas, pero muestra alguna cantidad de un deterioro que es de tipo funcional, que es el deterioro de la junta con pequeños desprendimientos, saltaduras. Ahora, esas saltaduras se ven agravadas o se ven gatilladas
básicamente por la presencia de material granular de la berma que se mete al pavimento y tal cual ustedes ven acá, y los camiones transitan sobre ella. Y gran parte de ese deterioro de la junta, más que en mi opinión ser que la partícula se mete dentro de la junta y por movimientos de expansión y contracción de las losas se salten, yo diría que es básicamente por la acción de las ruedas junto con las piedras que van demoliendo o moliendo los bordes de la junta. No digo que el otro deterioro no se produzca o la otra causa, pero hay un efecto de estas partículas que están sobre o en el borde del pavimento que molestan, digamos. Y evidentemente que, si bien es cierto, este tipo de deterioro es un deterioro de tipo funcional y no está considerado en ninguna metodología de diseño y no se puede diseñar contra eso, si esos deterioros aumentan, después es bastante complicado y complejo repararlo. Por lo tanto, esto da luces, digamos, y ayuda a definir si en realidad en vías de alto tránsito y tránsito pesado como esta, que tiene mucho tránsito de camiones, es conveniente que las bermas sean o no pavimentadas, como criterio de diseño. De lo poco que hemos visto y de la cultura que disponemos y que tenemos del diseño o del comportamiento de pavimento, sabemos que básicamente los deterioros principales son en pavimentos convencionales, agrietamiento transversal en primer orden y después longitudinal y de esquina. En el caso de pavimentos delgados, que sean de espesor insuficiente, el predominio principal es el de agrietamiento longitudinal. Pero tanto el agrietamiento longitudinal como transversal ya veremos un poco más adelante, y el agrietamiento de esquina evidentemente que son consecuencia de las cargas que se inducen o se colocan sobre la losa. Las cargas que se inducen sobre la losa son las debido a las cargas de tránsito y las debidas que están ahí resumidas como alabeo, temperatura. Y en realidad, como muy bien explicó Juan Pablo, ese alabeo que está tipificado ahí por temperatura en realidad es una sumatoria y una superposición de efectos. Está el alabeo de construcción, que es una parte por gradiente hídrico y otra por gradiente térmico, y el otro es por la variación térmica diaria, térmica en el espesor de la losa a lo largo de las 24 horas del día de los 365 días del año. Por lo tanto, si las causas del agrietamiento, que al final es la repetición de tensiones por carga de tránsito o alabeo, esas son las que nosotros tendremos que tratar de definir y calcular de la mejor forma posible para poder generar una metodología de diseño. Evidentemente que si no tenemos deterioros estructurales, el pavimento va a tener muy buen comportamiento y por consecuencia un buen servicio al usuario. Ahí está una representación típica de una losa sola, aislada, donde suponemos que esa es una pista y el tránsito circula en esa dirección. Ahora, dependiendo de esta es la rueda, las condiciones críticas, tenemos una condición de borde, que esta es la unión, que es la junta longitudinal, el borde de la losa con la berma, que la berma viene hacia acá de este lado, o el paso de la rueda sobre la junta transversal, ya sea en el punto central o bajo la huella que está a una cierta distancia del borde. Aquí lo que se trata de mostrar gráficamente o esquemáticamente es mostrar dónde son los puntos que se generan las tensiones en el hormigón que nos generan a la larga fisuramiento y agrietamiento. El hormigón no falla por compresión, siempre falla por tracción, y en este caso por tracción inducida por flexión. Al tener la carga en ese lugar o en el de allá, la losa se deflecta y la fibra traccionada en la fibra inferior. Ahora, esto considera que la losa está perfectamente plana, está perfectamente apoyada, no hay efectos de temperatura ni alabeo ni nada, sino que en el fondo es una carga simplemente colocada sobre la losa perfectamente plana y apoyada. En ese borde y en ese. Las tensiones de tracción son en las fibras inferiores. Si esa tensión de tracción es superior o del orden de la resistencia de la flexotracción del hormigón, generará fisura y partirá una grieta desde la parte inferior hacia la fibra superior del hormigón. Aquí abajo en la parte inferior aparece la expresión de la tensión, de esa tensión horizontal de tracción en la fibra inferior de la losa, que corresponde a la ecuación de Westergaard. Ahora, hay una serie de parámetros que no voy a entrar en detalle de ellos, pero en esencia está P, que es la carga puntual de esa rueda de ahí, está H, que es el espesor de la losa, está E, que es el módulo elástico del hormigón,
está acá, que es la constante de balasto de apoyo de la losa, que se supone una modelación donde la losa está apoyada por resortes. Aparece A, que es el radio del área cargada de la carga. Después aparece mu, que es la razón de Poisson, que es un valor típico de 0,15 o 0,20, el módulo de razón de Poisson del hormigón. Ahí está A de nuevo repetido y aparece un L. Y el L es el radio de rigidez relativo de la losa con el suelo de fundación, que es función de los mismos parámetros anteriores. Ahora, si uno de una simple inspección hay un parámetro que uno inmediatamente en un diseño de un pavimento de hormigón echaría de menos, que es la longitud de la losa. La longitud de la losa no aparece en ninguna parte en esta ecuación porque está considerando que la longitud de la losa es de longitud infinita, que es la máxima tensión de tracción que se le puede generar a la losa. Y en realidad se calcula en ese lado o en el otro. Sin embargo, si uno hace modelaciones con elementos finitos, en realidad aquí lo que se está mostrando es el factor de reducción de la tensión en la losa, del sigma que mostré en la lámina anterior, y aquí está la expresión de la longitud de la losa, el L mayúscula de la longitud de la losa, dividido por el L, que era el radio de rigidez relativo, que es función de los parámetros de la losa. Y en realidad uno ve que a medida que el L, que es la longitud de la losa, disminuye, cuando el L partido por L es del orden de 5, adquiere el valor máximo de tensión de longitud de losa de longitud infinita. Pero si uno empieza a reducir ese L, la longitud de la losa, esa tensión empieza a disminuir, llega a disminuir tanto como tan corta que la losa. Por lo tanto, ahí, de ese puro análisis, de la pura inspección de esa figura, uno concluye que el hecho que uno tenga una losa de un menor tamaño significa que las tensiones en ella son menores. Por lo tanto, si yo tengo una losa con menores tensiones y tengo la misma resistencia a la flexotracción del hormigón, para obtener el mismo nivel de tensión puedo tranquilamente reducir el espesor de la losa. Por lo tanto, de un análisis de la ecuación de Westergaard, que es modificado por los factores del efecto de la longitud de la losa, uno concluye que al disminuir la longitud de la losa disminuyen las tensiones y por lo tanto para el mismo nivel de esfuerzo puedo reducir el espesor de la losa. Que esa es la primera conclusión y lo más importante. Otro escenario es la carga de esquina, y la condición de carga en la esquina en una losa similar está la rueda colocada en la esquina, y aquí evidentemente que dependiendo de cuál sea el espesor y longitud de la losa, se generan dos puntos, digamos, donde se pueden generar tensiones de tracción máximo en la losa, y que las tracciones son las que nos molestan porque son las que nos generan el fisuramiento del hormigón. Primero que nada está la típica línea de tensiones máxima, como muestra aquí abajo, de tracción, que es en la fibra superior de la losa. Por lo tanto, esa carga de esquina, lo primero que uno tiende a pensar es que es la causa de la generación de las grietas de esquina en las losas de pavimento. Y dependiendo de la longitud que sea, esta carga de acá nos puede generar además una tensión de tracción en la fibra superior en el punto medio de la losa. Evidentemente que esto está simplificado con una carga aislada, que si yo coloco un vehículo con una carga delantera y una carga trasera, en una condición como esta también me puede generar tensión ahí arriba. Esto solamente para mostrar el fenómeno físico de la colocación de una carga en la esquina de la losa. Si nosotros tratamos de entrar ahora al fenómeno de alabeo de las deformaciones que se producen en los pavimentos, consecuencia de las diferencias de temperatura o de humedad en el espesor de la losa, esta gráfica o esta curva muestra los gradientes térmicos medidos en verano en 21 puntos del país, y esos 21 puntos del país fueron pavimentos de hormigón de aquí de Chile, ubicados entre la localidad de Longotoma y de Osorno. Y en realidad aquí aparece el gradiente térmico y aparece la hora de medición del gradiente en día de verano, y se verifica que los gradientes, digamos, el cero que mencionaba Juan Pablo, donde se supone que la temperatura superior e inferior de la losa, que no existen diferencias de temperatura, está en el orden de las 10 de la mañana y aproximadamente a las 7 o 8 de la tarde, cuando recién ha salido el sol, y en la tarde cuando se pone el sol. En todo el periodo nocturno, la temperatura de la losa está más fría por la parte superior que por la inferior, por lo tanto el diferencial es negativo y trata de deformar la losa hacia arriba. Y durante el día, evidentemente que la temperatura superior de la losa es muy superior a la inferior,
y por ello tienen gradiente positivo, y se supondría que esas losas que están alabeadas o curvadas hacia arriba tienden a ser planas o adquieren una forma convexa. Aquí lo que se está mostrando ahora es la situación de está un poco exagerado, sobre todo esta condición gráfica de acá, donde muestra las losas en su condición de alabeo cóncavo o condición nocturna con alabeo negativo, y en la parte inferior las losas alabeadas con gradiente positivo y con forma convexa. Y en este caso acá uno puede ver claramente que si en esta condición colocamos en forma similar al croquis anterior una carga en la esquina, se ve claramente que al estar las puntas levantadas se acrecenta la posibilidad de tener grieta de esquina o esa grieta transversal que parte por la fibra superior. Y más aún si esa carga está ahí y tengo otra carga del vehículo ahí tratando de enderezar la losa. Y en este caso, del caso positivo, aquí pasa algo parecido, pero con la carga en el medio y genera tensiones de tracción en la fibra inferior. Esto en esencia es la forma, digamos, la condición básica de cargas que uno puede tratar de analizar en el diseño de una losa, que son las que van a generar condiciones de tensiones en ciertos lugares, en ciertos puntos, que van a generar esos niveles altos de tracciones, ya sea con fenómeno de fatiga incluido por el efecto de la repetición de las cargas, que al final redunda en agrietamiento. Y por lo tanto, nosotros conociendo cuáles son las condiciones de carga, nosotros tendremos que velar por definir cuál es la longitud adecuada y ancho adecuado de la losa y el espesor. Son tres parámetros. El ancho generalmente está bastante bien definido. Uno tiene que terminar definiendo la longitud de la losa y el espesor. Ahora, evidentemente que la condición más favorable del mejor comportamiento de la losa es cuando son cuadradas. El mismo largo, razón largo, ancho, igual a 1. Ahí muestra, esa foto muestra un pavimento de hormigón nuevo, sin haber sido sometido a ninguna carga, y en forma similar a lo que mostró Juan Pablo. Aquí hay una alianza, y ahí hay aproximadamente, no se ve bien, pero deben ser unas 4 o 5 monedas de 100 pesos. Por lo tanto, lo que está separado ahí es del orden de por lo menos 1 centímetro, que está ahí. Ahora, esta foto de acá es un poco más preocupante porque se trata de las mismas losas, que no ha tenido ninguna carga, y ya ella está agrietada ahí, tiene una grieta en esa dirección de acá, y sin haber tenido carga, solamente haber sido construida y haber estado ahí un poco tiempo. Y si uno en realidad, cuando uno analiza y trata de investigar estos casos, uno aquí en esa ocasión, esa misma losa, fui capaz, digamos, de meter una wincha por debajo de ella, y ahí están los 50 centímetros. Eso está mostrando que esa losa de pavimento de hormigón nuevo, en todo el perímetro, en esa zona de acá, en toda la zona perimetral, aunque ahí está un poco tapado con tierra, la losa está levantada y despegada por lo menos 50 centímetros en todo el perímetro. Y evidentemente que eso significa que la losa no está plenamente apoyada y está con todas las puntas levantadas. Ahora, esto con ese agrietamiento, eso no es sorprendente, porque en la década de los 80, cuando fueron los estudios de seguimientos de pavimentos de asfalto realizados por la Universidad Católica y de hormigón realizados por la Universidad de Chile, ALMOP, en esa época, cuando se estudiaron los pavimentos de hormigón, se verificó, o en realidad nosotros, como no teníamos idea en esa época, nos dimos cuenta que las losas se deformaban y se alabeaban. Y como se cuchareaban, por decirlo así, de esta manera, la forma más simple de eliminar eso, una vez que estuviera construido el pavimento, era cortarlas en 4. Si ustedes las cortan en 4, algo que está curvado así, se abre en una dirección y en la otra. Y evidentemente que recupera gran parte del apoyo que está perdido en los bordes. Ahora eso en más de alguna ocasión se dijo, nunca se hizo. Y ahora estamos. Si uno quiere calcular las tensiones de alabeo, esta es una de las formas más simples de una losa sin carga, donde ahí está la tensión de alabeo, que en realidad es función de un parámetro C, que es de esta gráfica que lo vemos inmediatamente, E el módulo elástico del hormigón, alfa el coeficiente de dilatación térmico del hormigón, y delta T el diferencial de temperatura entre la fibra superior e inferior. Por lo tanto, la tensión de alabeo de una losa está directamente relacionada con el factor C.
Aquí el único parámetro que depende del hormigón es el módulo elástico y el coeficiente de dilatación. Pero el parámetro C está aquí, y el parámetro C es función de la misma razón que mostramos hace un rato atrás del L partido por L, donde SL es la longitud de la losa y el otro es el radio de rigidez relativo de la losa suelo fundación, que es función del módulo elástico, del espesor, de la constante de balasto, y el largo está allá arriba. Por lo tanto, si uno en el caso en que la tensión de labio es máxima, eso se produce cuando el L partido por L está en el orden de 7, 8 o 9, ahí, del orden de 9. Evidentemente que si yo hago losas más cortas, manteniendo todo lo otro constante, que son los parámetros del hormigón, si yo disminuyo la longitud de la losa, este factor de tensión del labio disminuye drásticamente. Por lo tanto, si en condiciones de análisis de una losa plana plenamente apoyada, el efecto de disminuir la losa de un hormigón disminuye las tensiones, significa que puedo hacer espesores de pavimento más delgados. Si por este otro lado, con el efecto de la labio, consigo el mismo efecto, los dos se superponen y no hay ni una duda que el considerar losas de menor longitud se le generan menores tensiones en ellas y por lo tanto una vida mucho mayor para el mismo espesor. Por lo tanto, esto tiene dos lecturas. Uno mantiene un cierto espesor y si disminuye la longitud de la losa, lo que uno está haciendo es extenderle y darle mucho más vida al pavimento, porque en realidad está diseñado para recibir una cierta tensión que en realidad está haciendo menos. Y en el otro caso es que para obtener el mismo nivel de tensión yo reduzco el espesor de la losa. Entonces se supone que para mantener las lucas bien uno puede reducir el tamaño de la losa y con eso lleva asociado que reduzco el espesor de ella. Ahora, este ejercicio, ya voy a volver a eso, este ejercicio que está simplificado acá y está asociado a tránsito vehicular, aplica para todo pavimento de hormigón. Esto no es restrictivo a losas de pavimento vial, sea urbano o interurbano. Aplica para pavimentos aeroportuarios, donde las losas de pavimento de hormigón de los aeropuertos son del orden de los 40 a 42 centímetros, o 45. Las últimas losas que estaban construyendo en AMB son de 47 centímetros. Por lo tanto, si uno analiza bien y puede disminuir un poco más las losas, podría llegar a espesores un poco menores, porque hablar de 47 centímetros es una doña losa, digamos. De igual forma pasa con los pavimentos portuarios, donde las principales cargas son cargas de grúa y tiene cargas de contenedores. Las cargas de contenedores son cargas pequeñas, o sea, cargas pequeñas de dimensión en planta, pero son unas tremendas cargas. Y si ustedes ven el análisis que hemos hecho acá de los efectos, de qué cosas dependen las tensiones, se van a dar cuenta que depende aquí de la carga aplicada y del radio. Por lo tanto, cualquier análisis que se haga en base a este análisis de cálculo de tensiones aplicará para pavimentos viales, para pavimentos portuarios o aeroportuarios, dependiendo de las calibraciones que se tengan que hacer, pero en principio del cálculo de tensión es el mismo. Tiene que estar uno seguro que los rangos que está analizando está dentro de todos los que uno está considerando. Este caso acá es un pavimento de hormigón que está ahí en la ruta 60 también, que es la zona ubicada donde está el retén de Carabineros, que está ahí abajo, de Guardia Vieja. Ahora, este pavimento no fue diseñado como pavimento de hormigón de losa corta, sino que fue diseñado como un pavimento de hormigón convencional, que fue una de las últimas láminas que mostró Juan Pablo, con las características que era un pavimento de hormigón de 22 centímetros. 22 centímetros de espesor, los 3,50 metros de ancho, que ahí está la junta longitudinal, y de longitud tenía, no recuerdo bien si eran 4 o 4,50 metros. Lo que sí está claro es que ese pavimento tan pronto fue construido se empezó a agrietar y empezó a experimentar grietas transversales y ya tenía una parte importante hecha. Entonces lo que se hizo fue agregarle un corte transversal para mitigar y evitar que se sigan produciendo esas grietas transversales. El fenómeno se detuvo, se consiguió el efecto, pero se quedó con la impresión que iban a quedar losas muy angostas, digamos muy anchas, porque tiene los 3,50 metros, pero de una longitud muy corta. Entonces iba a quedar una losa de una relación largo-ancho muy grande, y se definió y se optó por agregar un corte longitudinal. Bueno, este es un pavimento de hormigón que uno a simple vista lo cataloga como un pavimento de hormigón de losa corta, pero diseñado en forma convencional. Si uno para la solicitación de tránsito que se hubiera diseñado este pavimento, quizá hubiera resultado, por decir un número, que no he hecho el cálculo, pero
digamos que resulta 16 centímetros, resulta que este pavimento tiene 22, pero este es un pavimento que tiene 22 centímetros, pero tiene el comportamiento de una losa corta por las dimensiones que tiene. Por lo tanto, ese pavimento nos va a sobrepasar a todos nosotros en vida, digamos. Está en estricto rigor sobredimensionado. Ahora, si no se hubieran, por el otro lado, si no se hubieran hecho esos cortes, ese pavimento probablemente estaría todo agrietado y de hecho hubo que reponer y reconstruir una parte importante. Metodologías de diseño. Aquí voy a mostrar la filosofía básica del concepto de diseño de pavimentos de hormigón, que en realidad coincide plenamente con lo que expuso el profesor Kazanovich de métodos de diseño de pavimento teórico empírico o mecanicista, como también se les llama, donde en realidad uno calcula tensiones y ese resultado de las tensiones calcula fatiga y los correlaciona o asocia con el comportamiento del deterioro del pavimento de hormigón, que son las grietas. Dentro de las características del pavimento están las dimensiones de la losa, la longitud, el espesor, el ancho normalmente está predefinido, condiciones de borde de ella. Condiciones de borde de la losa tiene asociado o se refiere a cuál es el grado de transferencia de carga que existen entre las juntas. Existe una transferencia de carga entre juntas transversales, existe una transferencia de carga entre la junta longitudinal y en el borde de la losa con la berma, que podría existir una transferencia de carga en la medida que la berma sea pavimentada de hormigón también. Evidentemente que depende de las propiedades de los materiales y ahí están tipificadas por la resistencia de la flexotracción, el módulo elástico y las características de apoyo de la losa. Por otro lado está el diferencial de temperatura. Y aquí es un tema que se habla mucho, se conoce mucho desde el punto de vista conceptual de lo que se entiende, pero de lo que son los valores es una verdadera caja de sorpresa. En mi opinión es bastante difícil saber cuál va a ser el grado de alabeo de construcción inicial dependiendo de las condiciones para cada pavimento en cada lugar, porque depende extremadamente de las condiciones de hormigonado del minuto en que se hace. Por lo tanto, son parámetros que en realidad están ahí, uno tiene que incorporarlos de cierta manera, pero son extremadamente difíciles de determinar. Están las características de la carga, que en este caso está tipificado para cargas viales, donde aparecen los tipos de eje, la carga de eje, la posición de la carga sobre la losa y evidentemente que el número de repeticiones de carga de eje sobre la misma. Ahora, con todos estos parámetros que están aquí arriba, que están mencionados en esos tres cuadros, uno es capaz y puede calcular la tensión que se produce en la losa en las distintas ubicaciones que están asociadas a los distintos tipos de agrietamiento que se producen. La longitudinal, que generalmente es la huella de la rueda en la junta transversal, de las mismas fotos que mostramos, de los mismos croquis que mostramos anteriormente, de esquina y transversal. Por lo tanto, con las herramientas uno es capaz de calcular las tensiones en cada uno de ellos. De esa misma manera, uno conoce el número de repeticiones de carga que se van a producir en cada uno de esos puntos, y uno en realidad con una ley de fatiga, que en realidad en el caso que voy a presentar acá se ha considerado la ley de fatiga que adopta el método Ashton. Uno puede calcular el número de repeticiones dada por la ley de fatiga, las compara con el número de repeticiones proyectadas, que eso le da el consumo de fatiga, y ese consumo de fatiga se asociará con un modelo que está allá dentro de la fatiga, con un modelo de agrietamiento tanto para agrietamiento longitudinal, transversal y de esquina. Ahora, toda la ciencia de esto está cuando uno hace el diseño es relativamente simple porque estos modelos están. Lo complicado y complejo es definir esos modelos. Y para definir esos modelos, evidentemente que uno tiene que tener una base de datos bien documentada, donde uno conozca todas las características de los pavimentos, conozca el tránsito y conozca los deterioros, de tal modo que uno pueda calcular cuál es la fatiga acumulada a ese pavimento y asociarlo al deterioro que tiene. Y por lo tanto genera curvas de fatiga-agrietamiento. Y estando esas curvas predefinidas, después cuando uno tiene el diseño de un pavimento nuevo, uno lo único que hace es calcular la fatiga para cada uno de los deterioros, para cada uno de ellos, entra a la gráfica y le entrega cuál es el nivel de agrietamiento. Por lo tanto, es un procedimiento de diseño en el cual uno define ciertos parámetros, con esos parámetros, o sea, esas condiciones, le asocian o le indican a ustedes cuáles son los distintos niveles de agrietamiento, y esa es una alternativa del diseño. Si en realidad
está muy sobredimensionado, los niveles de agrietamiento de esas tres variables será muy bajo y por lo tanto ustedes entran a cambiar o a disminuir el espesor de la losa o a aumentar la longitud de ella o a cambiar los parámetros que ustedes estimen conveniente de tal modo que el nivel de agrietamiento longitudinal, transversal y de esquina sea el que esté contemplado como criterio de falla. Como se dijo hoy día en la mañana, en algunos casos el criterio de falla será un 10% de agrietamiento, en otros un 20%, en otros 50%, incluso en otros un 100%. En mi experiencia personal y profesional, yo normalmente me he acercado al 50%. Ese es lo que he considerado yo como criterio de falla de las losas. Pero eso evidentemente que en mi opinión, y todas son válidas porque no existe con un 100% de losa agrietada, uno puede transitar igual. Análisis de tensiones. En realidad lo que mostré en una de las láminas aparece la ecuación de Westergaard, donde aparece tensión, espesor de losa, la carga, el radio del área cargada y el L, que el L está aquí abajo, que es el espesor de la losa, el módulo elástico, la constante de balasto. Por lo tanto esos son parámetros de la losa y esto es carga-espesor. Y uno es capaz de usar esta expresión de acá, es función exclusivamente del A sobre L, por lo tanto con el A es el radio del área cargada y el otro son todos parámetros de la losa. Por lo tanto uno en un principio puede calcular este efecto y empezar a aplicar factores correctores o factores correctivos dependiendo de las distintas condiciones de borde que uno tenga. Por ejemplo, ¿qué factores de corrección se han aplicado en el análisis y desarrollo que hemos realizado? Es considerar el espaciamiento entre ruedas dobles. O sea, el gráfico que yo mostré o el esquema era de una carga simple. La ecuación de Westergaard es para una carga simple. Pero cuando nosotros queremos incorporar ruedas con doble, de un eje rueda doble, en realidad no es una sola rueda, son dos y están a una cierta distancia. Por lo tanto, lo que uno ha hecho es calcular con elementos finitos cuál es la tensión real que se produce para esa configuración y, analizando algunos casos, uno ha generalizado y ha desarrollado factores correctivos para el caso de las ruedas dobles. Lo mismo para el caso tándem y trídem. En el caso tándem tenemos las 4 ruedas y para el caso trídem tenemos 6 ruedas. Entonces con factores correctores uno puede, con la misma expresión anterior y con esos factores multiplicativos, calcular la tensión. Distintas dimensiones de losa. Ya mostré una curva donde al variar la longitud de la losa variaba la tensión, por lo tanto ahí aparece otro factor correctivo. Transferencia de carga en la junta. El comportamiento de la losa es distinto si tengo transferencia de carga 0, 20, 50 o 100. Por lo tanto también aparece otro factor multiplicador a la tensión resultante dependiendo del nivel de transferencia de carga que uno considere. Aparece aquí, en el caso de las losas cortas, la transferencia de carga en el sentido longitudinal. Como son dos losas pequeñas y la zona central de la losa debajo del vehículo hay una junta longitudinal, también incide en el resultado. Y evidentemente que está el alabeo de la losa. Eso esquemáticamente se muestra en ese diagrama, donde están los datos de entrada, donde están los datos del eje, las propiedades de la losa, y aquí en realidad hace el análisis si es rueda doble. Si es rueda doble, está el área, se corrige el área y se calcula la tensión de Westergaard. Después se trata de eje simple, tándem o triple, multiplica por cada uno, por el factor que corresponde. Y una vez que uno tiene calculada la tensión en la losa debido a la carga, independiente que sea simple, doble o triple, elige el tipo de eje que sea, se analiza el efecto de la longitud de la losa. Y de esa manera uno modifica o ajusta el valor de la tensión por el efecto del largo de la losa. De igual forma, la transferencia de carga, lo mismo con la interacción entre la transferencia de carga y el largo de la losa, y después posteriormente entra el alabeo. Dependiendo del tipo de alabeo, será el factor de ajuste y uno calcula la tensión y termina el ciclo del cálculo de cada una de las tensiones para cada uno de los niveles de carga. Y esto evidentemente que con las herramientas computacionales que existen hoy en día no es tan difícil programarlo. Pero conceptualmente lo que aquí está plasmado y lo que la metodología se ha diseñado es cálculo de la tensión en una losa debido a la carga para las distintas condiciones de borde que se encuentran. En el desarrollo de ello aquí hay algunas gráficas que no tienen más, que en realidad solamente son ilustrativas. De ahí está la grilla, todas las tensiones
estas tensiones, para determinar los factores de corrección, cada uno de los F, son resultado de una comparación o ajuste de la ecuación de Westergaard con lo que entrega elementos finitos, y los elementos finitos, los análisis de elementos finitos muestran, en este caso, esta figura de acá, que para determinar esas tensiones se ha usado el programa ISLAB 2000. Aquí hay distintas posiciones con distintas condiciones de cargas de eje, punto de evaluación, por ejemplo aquí en la fibra superior de la losa, cuando está con una carga doble, con un doble tándem, rueda doble y es tándem, y evidentemente que eso trata de generar, de formar la losa en esa dirección, dejarla media convexa, y el punto de tracción máximo está en la fibra superior. Ahí igual. Hay otra posición de carga que se ha considerado en el análisis, son muchas, digamos, solamente mostrar algunas, y ahí claramente muestra que la tensión máxima está en el borde de la losa y bajo el área cargada. Bueno, ahí está el mismo concepto del sigma h cuadrado sobre p, que es la tensión escrito en forma dimensional. Para el caso de cargas de esquina, el anterior que mostré la carga de borde, ya sea en el borde del borde longitudinal con la berma o en el borde del transversal. Para el caso de tensión de esquina es lo mismo. El análisis y procedimiento de cálculo es exactamente el mismo. Aquí hay otro diagrama de flujo, que es lo mismo, lo único que cambia en concepto de este diagrama respecto al anterior es que la tensión de Westergaard que se calcula, ese sigma corresponde a la ecuación de carga de esquina, y el otro era condición de carga de borde. Nada más. Y el resto sigue la misma secuencia y la misma filosofía. Bueno, ahí está mostrando una condición de un eje simple con una carga. Estas son 4 losas y esta es la carga en una esquina de ella, y ahí muestra claramente los puntos, las líneas rojas, el color rojo donde se producen las máximas tensiones en la losa, y está en esa zona de ahí, en la fibra superior. Eso es lo que uno puede mostrar de lo que tiene que ver con cálculo de tensiones. Cada cálculo de tensión de la losa está claramente definido por su posición de carga y los factores de ajuste o corrección, o como quieran llamarle, por cada una de las condiciones de borde que uno considera en el diseño. Ahora, lo que uno tiene que hacer para poder desarrollar y efectuar el método de diseño, uno tiene que considerar el concepto de fatiga. El pavimento de hormigón, como cualquier material, al ser sometido a cargas repetidas, se produce un debilitamiento del material y por lo tanto se fatiga, y consecuentemente al final se agrieta. Aquí hay una serie de láminas que voy a pasar rápido sobre ellas, que muestran los puntos donde se ha evaluado la fatiga. Este es un pavimento que el tránsito va en esa dirección y se ha calculado en ese punto de ahí. Hay que considerar que las cargas, todo el tren de carga, no es que pase por ahí, sino que pasa según una distribución transversal, no pasan todas las ruedas en el mismo punto, sino que tiene una desviación en el sentido transversal, y eso hay que considerarlo de alguna manera. Lo mismo en el borde longitudinal de la losa. Esta carga de aquí no pasa en todo el borde, algunas de las cargas pasaron por el borde, pero otras pasan a una distancia D del borde de la losa, tal como se indica ahí, que es variable, y esto evidentemente que sigue una distribución de Gauss en el sentido transversal. Para el caso de esquina pasa lo mismo, evaluación de fatiga en esta línea que está acá, y de esa manera uno puede calcular la fatiga en cada losa que uno tenga de una base de datos. Ahora, cuando se desarrolló este estudio fue en una etapa muy primaria, donde habían algunas bases de datos, existía mucho menos información que la que existe hoy en día. En esta época, de los resultados que yo estoy mostrando, existían pruebas de pavimentos de losas cortas de Chinquihue en Puerto Montt y Padre Las Casas en Temuco. Ahí están los años de servicio que estuvieron sometidos a esos pavimentos. Incluimos parte de los pavimentos de la Alameda, de la afamada Alameda de las losas cortas, de las cuales hay opiniones diversas. Yo en realidad hay unos tramos que evidentemente fallaron, pero hay otros que están impecables al día de hoy, donde pasan las cuncunas, y en el tramo de la zona de exposición y la estación Unión Latinoamericana del metro, en esa zona de ahí, una estación cerca de Estación Central, pavimento en el lado sur, está pero estupendamente bien.
no tiene grieta, no tiene desconche, o sea, lo que demuestra que el pavimento ha tenido un muy buen comportamiento. Ahora, como había muy pocos datos, se incluyeron 3 zonas de resultados de tres zonas testigos del estudio que hizo el IDEM con el MOP, de las losas más cortas, que entre comillas las losas más cortas eran del orden de los 3,50 metros, que definía el umbral máximo de tamaño de losa. Ahí está un resumen de la edad y de las características de los pavimentos analizados y de las características de las propiedades más importantes. Al calcular la fatiga, con el método, con las ecuaciones y con la metodología que nosotros mostramos, calculamos tensiones y fatiga, y en realidad nosotros correlacionamos para cada uno de los pavimentos de la base de datos, se calculó la relación de agrietamiento longitudinal, fatiga acumulada, o sea, para cada uno de estos pavimentos de acá, para cada uno de ellos, con estos datos de edad, de tránsito, de características de la losa, se les calculó la fatiga acumulada a la fecha de análisis y se correlacionó con el nivel de agrietamiento que tenía. En este caso, agrietamiento longitudinal. Y aquí claramente se muestra cuál es la forma o las tendencias, en realidad todos estos puntos es la nube de puntos que hay, y evidentemente que la forma funcional de la curva de diseño, evidentemente es que cuando el pavimento no está fatigado o no está solicitado, tiene agrietamiento cero. Nivel de agrietamiento cero cuando tengo muy poco, cuando en términos prácticos ha pasado muy poco tránsito, ha sido muy poco solicitado. Por el contrario, cuando el pavimento ha sido extremadamente solicitado, sobrecargado, sobreexpuesto, evidentemente que el nivel de fatiga va a ser alto y yo voy a tender a tener un umbral del 100% de las losas agrietadas. Por lo tanto, hay un paso, digamos, entre la zona sin agrietar a la zona totalmente agrietada. Y todas las distintas zonas de acá, que son zonas intermedias, va a depender básicamente del nivel, por los antecedentes que se tiene, del nivel de seguridad con que uno quiera diseñar. Si uno quiere diseñar con un nivel, por ejemplo, de la 50%, va a diseñar acá, con el otro está en la curva acá, de tal modo que el 85% de los puntos están bajo la curva y el otro está por sobre. Por lo tanto, mientras aumentemos más nuestro nivel de confiabilidad, más va a ser el espesor de la losa. Y en el fondo cada una de estas curvas de acá es una curva de diseño. Y la hay para el agrietamiento longitudinal, de igual forma para el agrietamiento transversal y otra para el agrietamiento de esquina. Se desarrollaron 3 modelos distintos para las losas dependiendo cuál era la condición que iba a gobernar. Por lo tanto, en la metodología de diseño que se ha concebido, uno con los parámetros de diseño que uno considera, más las solicitaciones de carga, uno llega a 3 resultados distintos. El sistema es capaz de predecir cuál es la cantidad de agrietamiento longitudinal, transversal y esquina que iba a tener el pavimento, y uno definirá con cuál nivel o con cuál solución de diseño uno se queda. Aquí hay un programa que está en base a una planilla de cálculo muy simple, se está trabajando sobre él, digamos, y básicamente la planilla incluye las características del pavimento, donde está el espesor, la longitud, módulo de reacción de la subrasante y las características más importantes. Ahí donde aparece condición de borde de la losa, el tipo de berma. En pavimentos de hormigón tenemos bermas de hormigón, de asfalto y granulares, por lo tanto está en ella. Características del hormigón, la zona climática, el tipo de tránsito, si urbano o interurbano. Aquí con respecto al tránsito, no considera eje equivalente porque es un concepto que no aplica en el diseño de pavimentos de hormigón del tipo teórico empírico donde uno calcula tensiones. El concepto de eje equivalente no aplica. Uno tiene que aplicar las cargas reales y por lo tanto aplica el uso de las estratigrafías de pesos por eje. Y después uno aprieta una tecla, calcular, y lo que le va a dar va a ser, bueno, ahí están los datos del tránsito, de la estratigrafía, y cuando uno calcula, tiene el nivel de agrietamiento de cada uno de ellos. Se ha incluido un cálculo estimativo de lo que sería los ejes equivalentes porque generalmente la gente tiene muy asociado todavía el concepto de eje equivalente y cuesta erradicar, y muestra una representación gráfica de la solución del nivel de deterioro para la condición de diseño. Yo en realidad ahí tenía un par de casos más donde muestra claramente los diseños, la grieta, esquina, transversal, longitudinal, y dependiendo del diseño será una la que propine la otra, y el agrietamiento total. Por lo tanto, si uno quiere definir un nivel de diseño, si es total del 50%, está saliendo
a esa edad, y si uno quiere 20 años tendrá que cambiar las propiedades. Ahí hay otro ejemplo que muere ahí el tema, y lo que queda por desarrollar básicamente, diría yo, es el análisis, que en realidad está poco analizado, el tema de suelos de muy baja capacidad de soporte, que sí tiene una incidencia directa en el comportamiento de la losa. Ampliar el tema a losas rectangulares, ya la metodología está definida, es hacer una pequeña ampliación, y extender el procedimiento a losas de otros tipos de pavimentos que son industriales, portuarios y aeroportuarios, que sí es un campo totalmente distinto al vial y tiene plena validez y aplicación. Muchas gracias.